Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy buenas tardes, gracias Felipe por este tiempo de adoración. Bienvenidos. Nuevamente le reiteramos nuestro saludo, agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que está haciendo y seguramente lo que hará en el futuro. Nuestros anuncios para esta semana, recuerde nuestro chat de la iglesia para que usted esté recibiendo la información. Así que ténganos allí dentro de sus contactos para que cualquier información que tengamos, inmediatamente usted pueda recibirla y asimismo participar de las actividades que tenemos. Tenemos el martes nuestro tiempo de oración, de ayuno, de intercesión, al mediodía a las 12 y en la tarde, para los que no pueden al mediodía, estamos a las 6 de la tarde. Así que les invitamos para que participen. Este miércoles de capacitación tendremos un nuevo tema, estrategias comunicativas al interior de la familia. No es suficiente estar juntos, sino sabernos comunicar. En este tiempo, pues obviamente con el pasar de los días nos vamos acostumbrando a estar juntos, pero de pronto se nos ha olvidado la importancia de una comunicación efectiva dentro del ambiente familiar. Así que les invitamos a este tema. Liliana Rubio estará dictándonos este tema el próximo miércoles. El jueves tendremos nuestra reunión de profesionales también. A las 7 de la noche les invitamos al ojo o a la medida. Ese es el tema que van ellos a desarrollar. Así que todos los profesionales jóvenes, solteros, les estamos invitando para que se unan con nosotros. El día viernes vamos a iniciar nuestro curso de escatología. Y para esto es muy importante que usted se inscriba. Efectivamente, por lo mismo que es un tema bien importante y sobre todo muy llamativo para muchas personas, necesitamos que usted se inscriba para poderle dar acceso a nuestro curso de escatología, eventos proféticos en la Biblia. Es contextualizar un poco el momento que estamos viviendo y hacia dónde vamos avanzando según lo que la Biblia nos va describiendo. Entonces, estamos a través de nuestro chat o usted que conoce a Soleil, puede usted inscribirse con ella. Ya tenemos un listado inicial, pero si alguien más en este tiempo quiere inscribirse, por favor, hágalo a través del chat. Necesitamos saber su nombre y efectivamente un dato de contacto para podernos comunicar con usted. Esto será el viernes a las 6 de la tarde. Iniciamos. Son varias semanas sobre el curso de escatología. Recuerde que estamos en un momento histórico importante y por eso es necesario saber qué es lo que se avecina. El día sábado a las 3 de la tarde, como siempre, estamos reuniéndonos con los niños, también una plataforma especialmente para ellos, un programa diseñado para acompañarles en su proceso de crecimiento aún desde la distancia y en acompañamiento con sus padres. Nuestra reunión del próximo sábado igual a las 5 de la tarde, nuestra reunión familiar. Y por último tendremos la reunión de vida estudiantil de los jóvenes a las 7 de la noche, conociendo el camino y los planes de Dios. Muy bien, todas estas son nuestras invitaciones para esta semana. Tenemos bastantes programas. La idea es que usted pueda participar en la medida de su tiempo y de su disponibilidad. Ahora quiero invitarles a que tomemos la Biblia y vayamos al libro de Esdras. Es uno de los profetas del Antiguo Testamento, el libro de Esdras, así que le voy a invitar a que usted tome el libro de Esdras. Mientras llega al libro de Esdras, permítame hacerle una introducción de lo que vamos a estar estudiando a través de este libro en la Biblia. Esta mañana en nuestro tiempo de reflexión estuvimos en Joel, en el capítulo 2:25, cuando hablábamos de un Dios que restituye. Una de las grandes preocupaciones del momento es la pérdida. ¿Cuántas pérdidas de vida? ¿Cuánto es la pérdida financiera? ¿Cuánto es la pérdida de empuje empresarial o laboral? La pérdida es una de las grandes preocupaciones del momento. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios que nos permite recuperar aún lo perdido. De alguna manera nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor, que esto que aparentemente es una pérdida,
Dios lo recupera. Entonces estábamos hablando de historias como la de el coronel que generó aquel gran negocio como es KFC, el coronel Sanders, que independiente de todos los obstáculos y tropiezos que tuvo en su vida, él perseveró en aquel sueño que Dios había colocado en su corazón y finalmente se convirtió en un hombre exitoso porque nunca renunció. Igualmente nosotros a veces nos quedamos pensando más en lo que perdemos que en lo que tenemos como oportunidad hacia el futuro. Hay muchas personas que en este momento están pensando más en lo que tenían que ya no tienen, pero están perdiéndose las oportunidades que hay ahora para el futuro. Sí que hay que cambiar ese el enfoque, dejar de mirar hacia atrás y empezar a mirar hacia adelante, dejar de lamentarnos y victimizarnos y empezar a pensar en qué cosas nuevas Dios traerá para nuestras vidas. A veces nos llenamos de amargura, de resentimiento, de dolor, de sufrimiento y pues obviamente cuando el corazón se llena de eso no hay espacio para visión, para sueños, para anhelos. Nos cansamos, nos fatigamos, perdemos fuerza. Entonces no vale la pena que uno se desgaste en lo que no tiene que desgastarse. La idea es que podamos invertir nuestro tiempo, esfuerzo, recursos en aquellas nuevas oportunidades que Dios tiene para darnos. Dios actúa, es a través de nuestra fe y nuestra perseverancia en Él y en sus promesas. Ahora, esta mañana planteábamos que pues si uno quiere construir un edificio, ¿qué tan alto lo quiere construir? Asimismo, tienen que ser los cimientos que lo sostengan. No podemos pensar en construir un gran mañana si no tenemos unos buenos cimientos en el presente. Y creo que Dios nos ha llevado a eso, a establecer unas buenas bases, unos buenos fundamentos, de tal manera que lo que Dios va a traer hacia el futuro lo pueda proyectar. Muy bien, vamos a escuchar un testimonio dentro de estos tiempos difíciles y complejos y que seguramente para algunos ha sido más que para otros, este testimonio de Laura Peraza. Escuchemos este testimonio. Hola a todos, espero estén muy bien. Mi nombre es Laura Peraza y hoy quisiera compartir con ustedes algo que me ocurrió recientemente donde pude ver el actuar de Dios y pues su respaldo. Yo soy estudiante de Derecho y uno de mis requisitos de grado es hacer judicatura, que son básicamente prácticas. Obviamente por la pandemia casi todos los lugares han empezado a cerrar sus vacantes para judicantes, pues lo cual nos tenía un poco angustiados a mis compañeros y a mí. En medio de esta situación recibí una llamada de una entidad financiera en la que pues, me decían que ellos tenían mi hoja de vida y que les interesaba que empezara a hacer mis prácticas con ellos. Fue una cosa pues impactante, increíblemente impactante, porque pues en primer lugar el proceso de selección que yo había hecho allá había sido ya hace mucho tiempo y en segundo lugar esto ocurrió fue porque alguien renunció a último minuto y ellos me llamaron a mí. Entonces pues fue pues increíble ver el respaldo de Dios en medio de esta situación pues de incertidumbre en la que pues lo casi que lo pude oír diciéndome como pues que no me preocupara porque yo no dependía de las circunstancias por las que estuviera pasando yo o pues la sociedad en general ahorita, sino pues yo dependía de él y pues él abre las puertas que quiere abrir, como evidentemente lo ha hecho conmigo. Entonces, nada, pues quería compartir esto con ustedes y ya. Hola a todos. Qué bien, qué bien. Así es, así es. En medio de situaciones adversas Dios se glorifica, ¿no? Eso hemos venido diciendo en todas nuestras reflexiones de cada mañana. No nos demos por derrotados, no nos demos por vencidos. Aún, aunque las circunstancias obviamente generan unos espacios mayores de aislamiento, de receso todavía en la parte laboral para algunos, no importa, confiemos que el Señor tiene siempre respuesta para nosotros. Nos alegra por Laura para iniciar sus prácticas. Muy bien, me imagino que ya usted está en el libro de Esdras. Esdras es uno de los libros cortos de los profetas. Es el primero de los 6 libros que tienen que ver con el tiempo después de la cautividad. Recuerda entonces que cuando Israel se dividió, una parte del reino, el reino del norte fue cautivo hacia Asiria y el reino del sur fue cautivo a Babilonia. Cuando este tiempo de cautividad del norte y del sur de Israel terminó, vinieron algunos profetas, entre ellos está Esdras como el primero, por eso se llama profeta del post-exilio. Pero también tenemos a Nehemías, tenemos el libro de Esther, de Ageo, de Zacarías y finalmente el último de los libros del Antiguo Testamento, Malaquías, para que cuando usted lea la Biblia pueda ubicarse en el momento histórico que se está viviendo. Entonces, este profeta es un profeta del post-exilio, está después de la cautividad, al regresar de la cautividad de Babilonia. Muy bien, vayámonos al capítulo 1.
Este Esdras es un escriba en ese tiempo, y aún en Israel se conserva esta tradición. Escribas son aquellos que de alguna manera se dedican a leer, a estudiar y a transcribir la escritura de los libros originales en que fueron escritos. En el caso del Antiguo Testamento, los escribas se encargaban de hacer una fotocopia, solo que esa fotocopia era manual y con una serie de requisitos y reglamentos para que efectivamente fuese fiel la copia a su original. Esdras era un especialista en eso, era un escriba. Y se dice que fue a través de Esdras que se recuperó después de la cautividad esta característica de la escuela de los escribas. Muy bien, estamos en el capítulo 1, el versículo 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Entonces, nos ubica primero en un periodo histórico. Ya Babilonia, quien había llevado cautiva a Israel en la parte del sur, durante 70 años había pasado. Ahora los medopersas eran los que estaban en el control. Y lo interesante allí es que dice que Dios fue el que inició todo este movimiento de regresar el pueblo de Israel hacia su tierra, la tierra de Canaán, después de la cautividad. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho a través del profeta Jeremías, que serían 70 años de cautividad, y cuando los 70 años de cautividad se dieron, inmediatamente Dios procedió para que el pueblo de Israel regresara. ¿Lo hizo a través de quién? Lo hizo a través de Ciro, que en ese momento era el rey de Persia. Y es interesante, mire este versículo y obsérvelo detenidamente. Dice que lo hizo pregonar de palabra, pero también lo puso por escrito. Y esta es una de las cosas bien importantes que siempre recalcamos. No se quede escuchando solamente lo que se dice. Si usted de alguna manera puede tomar notas, tanto en sus estudios personales como cuando usted se expone al proceso de la enseñanza, usted puede tomar notas. Eso hace que de alguna forma se consolide mejor la información, que se consolide mejor el proceso de aprendizaje. En este caso, Ciro pudo haber dicho y pudo haber dado la orden que ya vamos a mirar cuál fue, pero también ordenó que se pusiese por escrito, y usted va a entender la razón por la que él ordenó que se pusiese por escrito. Más que lo que Ciro pensaba, era lo que Dios tenía presupuestado para el futuro. Muy bien, entonces en el versículo 2 dice, así ha dicho Ciro, este es el decreto que él dio, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ahora usted me dirá, entonces Ciro era un creyente de Dios. Recuerde que en ese tiempo Daniel, el profeta Daniel, estuvo en la cautividad, pero fue uno de los asistentes de los gobiernos que estaban en predominio. En el caso de Babilonia fue asistente de Nabucodonosor, y en el caso de los medos y los persas también fue asistente de Darío y de Ciro. Así que de alguna manera Daniel siempre tuvo la oportunidad de dar testimonio del Dios que él adoraba y creía. Obviamente cada nación tenía sus propios dioses, pero mire hasta dónde puede llegar el testimonio de una persona que hace lo que Dios le llama a hacer en el lugar y en las condiciones en que se encuentra. Nosotros quisiéramos estar en las condiciones ideales para poder hablar de Dios, ¿no? Las condiciones, cualquiera que ellas sean, son propicias para hablar de Dios. Aún en cautividad, Daniel había dado testimonio de Dios. ¿Cómo llegó Ciro a decir que el Dios de los cielos le había dado todos los dominios y todos los reinos? Recuerde que es casi las mismas palabras de Nabucodonosor cuando Daniel le habló diciéndole, es que Dios lo ha puesto a usted como cabeza, como uno de los grandes reyes y gobiernos que ha habido en el mundo. Entonces, aquí está ese rey reconociendo que Dios le ha dado todo y que por mandato de él es que hace este decreto. ¿Mandato de quién? No solamente de Ciro, que era el rey, sino que Dios le ordena que él haga este decreto en favor de los judíos. Recuerde, se está cumpliendo los 70 años de la profecía de Jeremías, y Dios mueve el corazón de Ciro para que él decrete que el pueblo de Israel puede regresar. Nosotros hemos estado hablando mucho de este tema, y este tema es uno de los más importantes en esta época. Sepa usted que Dios tiene el control de todas las cosas, y aún de las personas que no son creyentes, Dios tiene el control.
Y de alguna manera Dios encamina para bien sus propósitos a través de las personas. En este caso está encaminando una profecía cumplida a través de un rey que es en este caso Medo-Persa. Muy bien, en el versículo 3 dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Babilonia había conquistado a Israel. Ahora Media y Persia había conquistado a Babilonia. Y en lugar de quedarse con los cautivos que tenía en el caso de Babilonia, este rey ordena que esos cautivos específicamente de Jerusalén, de Israel, regresen a su tierra. Pero aún la orden no es simplemente que regresen como puedan, sino él favorece el regreso. De alguna manera estamos hablando de que Dios cuando se dispone a hacer algo, él genera tanto la oportunidad como los recursos. Nosotros muchas veces tenemos buenas ideas que Dios ha colocado en nuestro corazón, por supuesto. Cuando le oramos a Dios para que nos direccione, para que nos enseñe, para que nos diga qué hacer, Dios lo hace. Pero muchas veces cuando pensamos en lo que Dios nos pide que hagamos, nosotros empezamos a hacer cálculos, nuestros propios cálculos. Y resulta que a nuestros cálculos no podríamos hacer lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque no tenemos todo lo que se necesita. Pero es que mire, cuando Dios toma la iniciativa de hacer algo en o a través de nosotros, Él facilita los medios para que se ejecute. No sé si usted se acuerda en el pasado, la mayoría de nosotros, cuando estábamos en nuestros hogares paternos, a nosotros, nuestros padres nos mandaban a hacer los mandados a las tiendas, ¿cierto? A comprar el pan del desayuno, a comprar de pronto alguno de las provisiones que se necesitaban para el alimento. Y siempre que nos enviaron, nos dieron el recurso para comprar. Nosotros difícilmente, bueno, hay casos en que uno sabe que les tocó hacerlo, pero difícilmente uno iba a pedir fiado. Siempre uno iba con el dinero y pagaba lo que estaba pidiendo. Los padres proveían el recurso para que uno cumpliese la tarea que le habían asignado. Y es lo mismo en el caso de Dios. Dios siempre provee los recursos para cumplir las tareas que Él nos encomienda. Había que regresar. Obviamente estamos hablando de kilómetros de distancia, de viaje largo, con familias, con ganado, con una cantidad de elementos que eso iba a requerir una economía fuerte. Bueno, el rey ordena que también se faciliten los recursos para que finalmente se pueda llevar a cabo este proceso. Seguramente no volvieron todos. Se dice que en esta primera oportunidad de regreso, después de la cautividad, con Zorobabel, quien es el que comanda, el que guía este grupo de regreso, el primer grupo, más o menos 50,000 judíos regresaron en ese momento. Así que era un grupo bastante grande y unos recursos bastante importantes, pero todos fueron provistos por orden del rey Ciro, pero también porque Dios había colocado sobre Ciro esa directriz. Siempre piensa en eso. Dios va a actuar y lo va a hacer a través de circunstancias y a través de personas. Y va a facilitar que nosotros podamos cumplir lo que nos proponemos. Vayamos al versículo 5. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y es interesante que si usted lee, ojalá lo hiciera después con más calma y detenimiento, todo el libro de Esdras no es muy largo, usted pudiese ver que se repite más de una vez, Dios despertó el espíritu de. Porque muchas veces todo está en calma, todo está quieto, todo está tranquilo. A veces el statu quo parece no estar en amenaza, pero cuando Dios necesita hacer algo, inmediatamente despierta, inmediatamente pone manos a la obra. En este caso, despertó primero a Ciro para que Ciro diera la orden, pero también despertó el corazón de los jefes de las casas paternas en Judá y Benjamín para que ellos tomaran la iniciativa de regresar. Y creo que es algo que también se requiere en este tiempo en algunas personas, que Dios despierte su espíritu. De pronto hay personas que están adormiladas
Y digamos lo que el temor, el miedo, la desconfianza, la zozobra, la incertidumbre que existe es muy propicia para que uno se quede casi que paralizado. A ver qué va a pasar, qué nuevas noticias nos traerá el presidente el próximo lunes a las 6 de la tarde, qué va a suceder dentro de una semana a nivel global. Y a veces nos paralizamos. Ore a Dios para que Dios despierte su espíritu, porque este es un tiempo para estar despiertos. Nuestro tema que tiene que ver con profecía el fin de semana es un tema que nos lleva a estar despiertos, no es a estar pasivos, no es a estar esperando que se cumplan los términos de tiempo y las circunstancias se den, sino que nosotros tenemos que estar activos y eso implica despiertos. Bueno, al menos 50,000 personas respondieron a ese espíritu que Dios movió dentro de cada uno de ellos. Obviamente había muchos más y muchos de los judíos se quedaron en la cautividad. Muchos no regresaron, pero los que regresaron vieron que Dios volvió a cumplir sobre ellos sus promesas, porque Dios es fiel. Muchos pensarían ya que regresamos después de 70 años. Todo estará destruido, todo estará abandonado, pero bueno, vaya a ver al Israel de hoy. Es un Israel próspero, es un Israel que volvió a surgir de las cenizas. ¿Por qué? Porque Dios allí ha dado promesas y Dios cumple sus promesas. Muy bien, el versículo 6 dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué le hace falta? La mayor justificación, porque creo que es una justificación que nosotros manejamos, es no tenemos plata, no hay recursos. Bueno, pero si dependiera de nosotros, si es que de nosotros dependiese la orden, pero como la orden depende de Dios, pues obviamente el que tiene la responsabilidad del recurso es Dios mismo. Y mire que no fue obligado, porque al final dice, y todo se ofreció fue voluntariamente. No tuvieron ni siquiera que ir a forzar, a robar o a pedir, a presionar, sino que la gente voluntariamente empezó a ofrecer plata, oro, ganado, cosas preciosas para que la gente pudiese ir. Mire, aquí es necesario que en este tiempo usted despierte. Y una de las cosas que primero tiene que despertarse es la fe, la confianza de que Dios, lo que necesitemos para lo que Dios nos ha encomendado, Dios va a proveer. A veces no llega como nosotros esperamos que llegara. A veces no llega cuando nosotros creemos o que quisiéramos que llegara, pero siempre Dios va a proveer y va a proveer con generosidad. Algunos de pronto estarán pensando que ya nos metimos con el evangelio de la abundancia, pues, de la prosperidad. No, no estamos hablando de eso. Usted sabe que uno de los temas que a mí menos me gusta es hablar de la prosperidad como la sintonía única que trae el Evangelio, pero yo no puedo dejar de hablar del cumplimiento de las promesas de Dios cuando una persona le cree a Dios y a su palabra. Pues obviamente Dios la bendice. ¿Cómo? De formas sobrenaturales. ¿Cuándo? Aún en los tiempos más complejos y difíciles. Y aquí estamos viendo en este versículo que efectivamente hubo mucho y de forma voluntaria. Dios no tiene que obligar. Simplemente Dios coloca el corazón y cuando despierta el Espíritu dentro de uno, de forma voluntaria uno actúa. Cuando usted está movido por el Espíritu Santo, créame que no es necesario decirle que haga. El mismo Espíritu que está en usted le motiva para que usted haga. Muchos no quisieron regresar de seguro y ellos aún dijeron, yo no regreso, pero les puedo aportar. Bueno, era la forma en que ellos iban a participar. No iban a regresar, pero dieron recursos para que otros lo hicieran. Muy bien, vayámonos ahora al capítulo 12. Estoy haciendo una lectura rápida del libro de Esdras porque tenemos que abarcar el sentido y contenido de este libro en esta tarde. Usted lo podrá hacer más despacio en estos días y le anticipo que vamos a estar estudiando mucho de esta historia en esta semana. Muy bien, en el capítulo número 2, el versículo 68 y 69, dice, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Mire cómo Dios motiva el corazón de la gente.
Aún cuando ya llegaron a la tierra de Israel, llegaron a Jerusalén, me imagino que en una gran desolación como debía estar, inmediatamente Dios colocó en el sentir de gente que había allí que también ellos iban a aportar. Yo le quiero motivar, animar. No haga del dinero la razón para hacer o para no hacer. Nunca será el dinero la razón para hacer o para no hacer. Si Dios nos llama a hacer algo, confíe en Dios y Él proveerá. Aún si usted tuviese mucho dinero, muchos recursos, muchas riquezas, y no está haciendo lo que Dios quiere, seguramente lo mucho que usted tenga nunca será suficiente. Pero cuando Dios dice confíes en Dios, no en lo que tiene o en lo que no tiene. Hay gente que cree que Dios la ha bendecido porque tiene. Y puede que efectivamente la Biblia dice que todo buena dádiva y todo perfecto procede de Dios. Pero a veces uno cree que lo que me permite a mí hacer o llevar a cabo o realizar es la plata que tengo. Y no es cierto. Quien le permite a uno obrar en la vida es Dios, con lo que me ha dado o dándome lo que no tengo. Y en este caso hubo y generosamente, y mire que algunos dieron según sus fuerzas. Esto no quiere decir que todo el mundo tenía una cuota fija. No, seguramente hay algunos que tenían más y dieron más. Otros tendrían menos y dieron menos, pero todos y cada uno estuvieron aportando. Y con todos esos aportes es que se pudo llevar a cabo la obra, porque mire que fue mucho dinero y obviamente era un proceso de reconstrucción. Y usted sabe lo que eso implica. Mire todo lo que el gobierno en este tiempo, en recursos de la nación, ha tenido que empezar a aflojar y a soltar. ¿Para qué? Para mantener en equilibrio este barco en medio de la pandemia. Bueno, Dios hace lo mismo. ¿Usted cree que si Dios nos llama a un proceso de restauración de los hombres en su relación con Dios, de la bendición para las naciones, Dios no nos va a dar lo necesario para que saquemos adelante este proyecto? Seguro que sí, pero tenemos es que confiar en Dios, no confiar en lo que no se tiene o en lo que se tiene. Siempre tenga eso. Agradezca a Dios si usted tiene y agradezca a Dios si usted no tiene, porque lo que realmente usted necesita es a Dios. Los recursos vienen de Él y con generosidad y se llevan a cabo para cumplir sus propósitos. Muy bien, aún el mismo rey Ciro, cuando dio esta orden, pues obviamente vemos que hubo mucha gente colaborando, pero el mismo rey Ciro tomó la decisión de que todo aquello que 70 años atrás Babilonia le había quitado a Israel del templo, de los elementos sagrados del templo, ordenó que le fueran regresados. Oiga bien, Nabucodonosor en el tiempo de Babilonia se lo llevó, lo hizo parte de su propio tesoro. Vinieron los medos y los persas y conquistaron a los babilonios con los tesoros que ellos tenían. Ahora Ciro, cuando da esta orden, inmediatamente también ordena que de esos tesoros que eran de Babilonia, que ahora son suyos, de esos tesoros le den a Israel lo que le corresponde a ellos. ¿Recuerdan toda la profecía de Jeremías que les decía el Señor? Bueno, ustedes se buscaron esta disciplina por 70 años, vayan, que yo los haré regresar y los haré regresar con bendición. Mire la promesa de Dios cumplida. Aún si nuestra vida requiriese un proceso de disciplina, de formación, que muchas veces lo lleva a Dios a uno a situaciones donde solamente tiene que depender de Dios, Dios cumple sus promesas y nuevamente nos saca en abundancia. Esta mañana leíamos en Joel capítulo 2. Dios es el que restituye lo que se comió el saltón, la oruga, el revoltón, la langosta. Todo aquello que quitó Babilonia, mire que lo está regresando a través de Ciro. 70 años después, porque la profecía decía que era 70 años. Pero entiendan esto, que Dios tiene el control desde el principio hasta el fin. De pronto usted ha tenido pérdidas, ha tenido situaciones en las cuales usted lo que se esforzó por luchar, trabajar y conseguir, lo perdió. Pero confíe en el Señor le puede restituir, de eso hablábamos hoy. Este coronel Sanders del famoso KFC tuvo por lo menos 3 situaciones en las que nuevamente quedó en el piso, pero confió siempre en Dios y Dios le levantó. Igual Dios hará con nosotros y con lo que nos llama a hacer. Muy bien, entonces comienza esta aventura. Estamos hablando ya en la tierra de Israel. Ya salieron de Media y de Persia, vinieron a la tierra de Israel, traían recursos y comenzó todo el proceso de construcción. Obviamente deberían venir muy contentos, muy felices. ¿Por qué?
porque de no tener nada a tener todo para regresar y comenzar el proceso de reconstrucción, debía haber mucha bendición. Hoy Felipe nos decía desde el principio de esta reunión que apuntáramos en el chat aquellas cosas por las que estamos agradecidos. Si eso lo hiciéramos con estos que regresaron, muchas cosas tenían que estar agradecidos, porque no tener nada y estar esclavos y ahora ser libres y tener todo, pues había mucho por qué agradecer y siempre habrá por qué agradecer. Ahora hay un largo trabajo. Nosotros estamos agradecidos, pero esto quiere decir que cuando salgamos de este proceso de aislamiento, salgamos de este proceso de recuperación económica, habrá mucho trabajo por hacer, pero sabe que estamos agradecidos con Dios, porque nos dará lo suficiente para hacer ese trabajo y para nuevamente posicionarnos dentro del proceso de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muy bien, comenzó entonces la reconstrucción de esa ciudad de Jerusalén después de 70 años de cautividad. Lo primero que hicieron, y mire qué tan interesante, lo primero que hicieron a los pocos meses de haber llegado fue restaurar el altar para los sacrificios. Normalmente se restauraba el templo y luego sí el altar, pero ellos restauraron primero el altar para poder ofrecer lo más rápido posible sacrificios a Dios. ¿Qué tipo de sacrificios? De gratitud. Dándole gracias a Dios porque después de 70 años cumplió su promesa, dándole gracias a Dios porque les había dado recursos para regresar, dándole gracias a Dios porque les daba su bendición para reconstruir. Entonces ellos, más que interesados que en el templo como templo, aunque era muy importante para ellos el templo y lo vamos a ver ahora, ellos estaban interesados era en manifestar sacrificios de gratitud a Dios. Este tiempo para nosotros, aunque ha sido difícil, y lo hablo a nivel de la iglesia, ha sido complejo, no es un tiempo donde nosotros digamos, uy, perdimos, porque ya no nos podemos ver los sábados a las 5 de la tarde o los domingos a las 10 de la mañana en la iglesia. No, nos estamos viendo aquí y estamos muy agradecidos por estar reunidos aquí. Y cada vez que nos reunimos los martes y los miércoles y los jueves y los viernes y cada día que tenemos oportunidad de estar juntos, agradecemos a Dios aunque no estemos en un solo lugar. Por eso estamos leyendo todas las instrucciones que nos da el gobierno a las instituciones religiosas para el protocolo que se requiere para reiniciar en las medidas que se necesitan. Y estamos mirando cómo lo podemos observar y cumplir. Pero mientras eso suceda, seguiremos reuniéndonos aquí y estamos agradecidos por poderlo hacer. Yo estoy agradecido con Dios por su vida, por su familia, por la manera en que Dios en este tiempo ha tratado con usted, por la manera en que Dios le ha dado provisión, por la manera en que Dios ha cuidado. Y tengo que estar muy agradecidos con muchos de ustedes que igualmente han estado pendientes de hacer cosas para que todos podamos seguir adelante. Muchas gracias. Y cada uno conforme a su fuerza, recuerda, cada uno conforme a lo que puede, está haciendo, pero entre todos estamos haciendo que esto marche hacia donde Dios quiere que vaya. Muy bien, construyeron primero el altar y empezaron a hacer sacrificios y luego de 2 años, mire cuánto les tomó, 2 años para comenzar a reconstruir el templo. Entonces, durante un año largo, porque no fue instantánea que llegaran y tuvieran el altar de los sacrificios, sino calcule usted unos 6, 7 meses más o menos, dice el libro, que fue construido el altar y 2 años, a los 2 años empezaron a construir el templo. Bueno, todo tiene su momento, todo tiene su proceso. Nosotros quisiéramos tener todas las respuestas hoy, no las tenemos todas, pero las que ya tenemos, usamos para seguir adelante. Lo que ya sabemos hoy día que tenemos que hacer o no tenemos que hacer, es lo que vamos haciendo. En una semana ya tenemos un panorama diferente o más claro o más preciso y tomaremos otras medidas, pero vamos avanzando. No podemos estar esperando las condiciones ideales para hacer. Vamos haciendo conforme las condiciones nos van facilitando y prestando la oportunidad de actuar. Muy bien, una vez que ellos deciden actuar en la reconstrucción del templo, 2 años después de estar allí, miren lo que sucede en el capítulo 4. Por favor, vaya al capítulo 4 ahora, al versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel. Durante este tiempo, casi 2 años, todo había ido funcionando bien, todo estaba funcionando conforme las promesas de Dios. Habían regresado, estaban siendo restaurados, tenían recursos para hacerlo, estaban ofreciendo sacrificios y a los 2 años, cuando comienzan a construir el templo, inmediatamente los enemigos se hacen presentes. Llamémoslos las oposiciones.
las adversidades, las dificultades, porque a veces uno dice enemigos, bueno, yo no tengo enemigos, puede que usted no tenga enemigos, pero hay oposición, y hay adversidad, y hay dificultad, llámelos así. A veces uno espera que todo fluya y que todo vaya caminando como uno quiere. Y muchas veces empezamos a ver la bendición de Dios y creemos que de ahí en adelante todo será color de rosa. Muchas veces Dios permite ciertas circunstancias para mostrar a través de ellas aún más su poder en nuestras vidas. Así sucedió con el pueblo de Israel. Empezaban ya a construir y resulta que ya empiezan a tener graves dificultades. Capítulo 4, mire el versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Yo quiero que ustedes noten que las adversidades tienen varias formas, que de pronto el COVID-19 es una forma de dificultad, pero estamos viendo que las finanzas también es otra dificultad, y estamos viendo que para muchos el perder su trabajo es otra dificultad, y para muchos de pronto ver que sus empresas están en alto riesgo de entrar en procesos de quiebra es otra dificultad. Hay varias dificultades porque normalmente en la vida nos encontramos con diversas dificultades. Hay personas que están desalentadas y fuera de eso están temerosas y fuera de eso están angustiadas. Son varios tipos de sentimientos que se asocian. Y entonces cuando se asocian todos ellos, pareciera que no hay respuesta y solución. ¿Qué hubo aquí? Intimidación. Y la intimidación normalmente es para generar miedo. Cuando a uno lo intimidan, entonces le genera miedo y el miedo paraliza. Entonces, lo primero que trataron de hacer para evitar que ellos siguieran adelante con su proyecto de construir el templo, que era muy importante, inmediatamente metieron miedo. Y muchos seguramente reaccionarían con pánico, con parálisis, y se quedaron estáticos por la intimidación. Pero a más de eso, agregaron soborno. Empezaron a pagar para que las autoridades de alguna manera infligieran situaciones de opresión para que no se continuara con el trabajo. Estamos hablando en la tierra de Israel, que todavía está bajo el gobierno de Media y de Persia, pero aquí ya hay algunos gobernantes de las provincias de las que Media y Persia eran obviamente el imperio protector y cuidador, y están aquí contra Israel, contra esta nueva provincia que está surgiendo, la tierra de Judá, Jerusalén y sus habitantes. Después de 70 años empiezan a surgir y los que están alrededor empiezan a generar soborno para evitarles a ellos cumplir su propósito. Mire, para frustrar sus propósitos. ¿Qué cosas se están levantando en este día? Aún situaciones que son injustas contra usted para evitar que usted cumpla sus propósitos. Yo sé que hay muchas situaciones que uno dice, pero si permiten que aquellos lo hagan, ¿por qué nosotros no? Yo le quiero ser claro en esto. A las iglesias nos dejaron en la clasificación de los bares y discotecas. ¿Cierto? Nos pusieron al mismo nivel. Son los últimos que pueden arrancar. ¿Por qué? ¿Somos amenaza? No. Pero de alguna manera estas situaciones no frustran nuestros propósitos. Lo que están limitando y posponiendo por un tiempo mayor es la oportunidad de estar juntos, pero no de cumplir los propósitos. Aquí estamos cumpliendo el propósito de Dios. Aquí nos estamos edificando, aquí nos estamos fortaleciendo, aquí nos estamos preparando, aquí estamos ayudando a otros. Estamos aquí, el propósito no se invalida. Las circunstancias no tienen que invalidar o anular los propósitos, pero tiene uno que ser consciente que las dificultades están. Nos quisiéramos reunir, quisiéramos estar juntos, quisiéramos hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo, pero por ahora no las podemos hacer. Pero nuestro propósito sigue tan claro, tan preciso y con mayor insistencia, que es alcanzar el mundo para Cristo, poder ser de respuesta y bendición a las naciones en la tierra. Eso sigue siendo claro. Muy bien, la tercera metodología que utilizaron es falsas acusaciones. Entonces ya como no pudieron detenerlos por la intimidación, como aún pagando soborno para que las autoridades no les permitieran, inmediatamente entraron fue con una carta que le mandaron al rey para decirle que esta ciudad era una ciudad normalmente rebelde,
Y efectivamente, Jerusalén en el pasado había sido una ciudad que se había defendido de aquellos gobiernos que habían querido imponerse sobre ellas. Y entonces estos que estaban en contra del proyecto escribieron una carta diciendo: revisen ustedes allá en los anales de la historia de Babilonia y de Media y de Persia y se darán cuenta que es que Jerusalén siempre ha sido una piedra en el zapato, siempre se ha rebelado, siempre han estado en oposición. Así que es una amenaza para los intereses del rey y para sus ganancias. Porque si esta nación se rebela, pues obviamente ya no van a pagar los tributos, los impuestos que tienen que pagar. Entonces envían una carta, obviamente con falsas acusaciones. Mire en el versículo número 21 de ese capítulo 4 qué sucede. Dice: ahora pues da orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. Y es increíble. Cuando llegó esta carta allá a Media y a Persia y revisó en los anales históricos de cómo era Jerusalén, se encontraron que sí, que Jerusalén siempre había sido una ciudad que se rebelaba contra sus opresores. Así que dio la orden para que cesara el trabajo en Jerusalén después de 2 años. Entonces uno diría, bueno, pero entonces la promesa de Dios es que después de 70 años regresarían y reconstruirían. Efectivamente empezamos a ver que el proceso se da y que las cosas empiezan a funcionar, pero llega un momento en que todo se detiene otra vez porque la orden del rey es: y no los dejen, sean ustedes rápidos para actuar sobre esa situación, no pueden seguir adelante construyendo. ¿Cómo se sentiría usted si estuviese en ese proceso? Viene la cautividad, comienza a hacer el proceso de reconstrucción, están viendo avances, pero de pronto, ¡pum!, todo se paraliza. Bueno, guardando proporciones, en este tiempo de pronto usted lo ha sentido. Que venimos diciendo vamos a salir y de pronto viene una nueva orden, se pospone la salida. Tenemos que postergar aún este proceso de dejar el aislamiento. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿dónde está la promesa de Dios? No que Dios nos va a sacar adelante, no que Dios va a cumplir sus promesas. Sí, Dios las cumple. Pero eso no quiere decir, y no debemos olvidar, que va a haber tropiezos y dificultades y oposiciones, y va a haber soborno, intimidación, y van a haber tantas cosas. Pero todo eso también está presupuestado de parte de Dios. Es que tenemos que entender, los creyentes en el Señor, tenemos que entender que nada en nuestras vidas ni es fortuito ni es casual. Por eso nosotros encomendamos nuestra causa al que todo lo juzga y lo juzga justamente. Cuando algo es injusto, lo encomendamos es al Señor. No sacamos la cacerola a golpearla en la azotea de nuestra casa. Le encomendamos al Señor nuestra causa. Usted se está sintiendo martirizado, usted se está sintiendo atropellado, usted se está sintiendo que hay injusticia para con usted por esta circunstancia presente. Bueno, encomiende su causa a Dios. Pero no trate de hacerlo por usted mismo o por usted misma, porque lo que hace es que usted se hace cargo de ser responsable de su causa. Y la Biblia lo que dice es: encomendemos al que todo lo juzga justamente. Entonces ellos lo pusieron en manos de Dios. ¿Sabe cuánto duró parado el proyecto de la reconstrucción? 20 años. Usted me dirá, pero oiga, este Dios que dice la Biblia entonces no es como tan bueno como para uno confiar en él. ¿Qué tal? Lo trae y empiezan a trabajar y empiezan a hacer el proceso de reconstrucción y viene un rey que dice ya no más y se paró y se para por 20 años. Bueno, también aquí está algo de prueba de la perseverancia, la paciencia, los objetivos. A veces hay que posponerlos. Estamos hablando de 20 años. Aquí estamos hablando que la última disposición del gobierno nos mandó ya 15 días más adelante. Y nos sentimos atropellados y sentimos que es que este gobierno, ¿qué tal que dijera, no, en los próximos 2 años nadie sale de su casa? Ah, la revolución que armaríamos. ¿Usted cree que esto está fuera de control? ¿Usted cree que Dios tenía todo esto fuera de control? No, Dios estaba controlando las situaciones. Versículo 23 de ese capítulo. Fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Les impusieron que cesaran la obra. Bueno, 20 años pasaron. Estamos hablando del rey Antajerjes. Y pasa Antajerjes, obviamente 20 años después, hay un nuevo rey en Media y Persia, llamado Darío I. Pasaron 20 años, pasó Antajerjes.
Sí, de pronto ese mal jefe que usted tiene, que de pronto se la ha dedicado a usted, le ha hecho la vida imposible en su trabajo, de pronto un vecino, de pronto un familiar que de alguna manera se ha ensañado contra usted, tranquilo, tranquila. Llega el momento en que Dios dice, mira, ya pasó tu tiempo. De pronto, 20 años son mucho tiempo. Uno dice, pero 20 años, ¿pero por qué no lo hizo antes? Bueno, Dios tiene propósitos y razones. Y entre ellas es hablarnos a nosotros de que Dios siempre cumple sus promesas. Aunque tarden, dice, debemos esperarlas. Jesús dijo, voy a regresar. Y llevamos 21 siglos. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Esperar la segunda venida de Jesús, preparados para eso. Por eso cuando hablemos de profecía, esta semana vamos a hablar de eso, de estar preparados. No es ponernos a hablar de lo que está sucediendo y de todas estas conspiraciones. No, no es hablar de eso, es hablar de Dios. De quien tenemos que hablar es de Dios. No vamos a hablar de Bill Gates, no vamos a hablar de Soros, no vamos a hablar de la Comunidad Europea, no vamos a hablar de lo que todo el mundo habla. Vamos a hablar de lo que la palabra de Dios dice. Porque es que para nosotros lo importante es Dios y su palabra. Cuando uno hace caso a lo que Dios dice, obviamente uno ve los resultados. Bueno, 20 años después, se levantan dos profetas. Uno se llama Ageo y el otro se llama Zacarías. Para que usted, si puede esta semana, para complementar todo esto que estamos diciendo, usted lea el libro de Ageo y el libro de Zacarías. Y en las reflexiones que vamos a tener durante esta semana, vamos a usar el libro de Ageo para que usted también esté por allí metido. Porque en las épocas difíciles, Dios no deja de acompañar a su pueblo. Obviamente ellos iban con toda la motivación del mundo y empezaron a reconstruir el templo y dijeron, no, no pueden seguir reconstruyendo el templo. Bueno, entonces sigamos reconstruyendo la vida social, la vida de comunidad del pueblo de Israel, porque no fue que los ataran de manos. Lo que les prohibieron era el templo, pero ellos siguieron construyendo sus casas, siguieron construyendo sus cosechas, siguieron diseñando su proyecto familiar para el futuro. Ellos siguieron creciendo y con la bendición de Dios, lo único que estaba detenido era la reconstrucción del templo. Pero todo lo demás seguía en función. De pronto no era todavía el tiempo de hacer el templo. Recuerde que están haciendo sacrificios sin tener templo. Porque a veces nosotros decimos, no, es que nosotros necesitamos regresar a la casa de la sede para poder tener reuniones. No necesariamente. No necesariamente. Puede que esto se demore un tiempo más para que estemos nuevamente en la sede. Mientras estamos en ese tiempo de espera, seguimos reuniéndonos, seguimos viéndonos, seguimos trabajando, porque esto no se detiene. Muy bien, pase usted al capítulo 5. Vea que lo voy llevando de una manera rápida y apresurada, pero es tomando lo básico y lo fundamental para que nuestro estudio quede completo. Capítulo 5, versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Quiénes eran los profetas? Ageo y Zacarías. Y ellos vinieron y le dijeron a Zorobabel, Zorobabel, es hora de que usted comience nuevamente la reconstrucción del templo. Yo imagino que lo primero que dijo Zorobabel es, ¿tenemos que hacerlo? Ya llevamos 20 años aquí y el rey no nos ha dado orden de comenzar a reconstruir. Por el contrario, lo que hizo fue impedir que lo reconstruyéramos. Pero Dios le estaba hablando a través de los profetas y le dijo, comiencen. Bueno, Zorobabel a Dios gracias, es un hombre obediente a Dios. Y comenzaron a reedificar la casa de Dios, comenzaron a reconstruir el templo. Y no hemos encontrado hasta este momento una orden que diga que el rey de Media de Persia había autorizado hacerlo. Pero bueno, es que la pregunta es, ¿quién es la máxima autoridad finalmente? Cuando yo reconozco a Dios como la máxima autoridad, mi dirección la encamina a Él. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que uno tiene que rebelarse a las autoridades, póngale cuidado. Este capítulo que vamos a estar leyendo es muy importante con el 6 porque vamos a ver cómo Dios opera a través de las circunstancias utilizando las autoridades, no rebelándose contra la autoridad, sino utilizando aún las disposiciones de la autoridad existente. Muy bien, versículo número 9 del capítulo 5. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles, ¿quién nos dio la orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? ¿Sabe quién está diciendo eso?
Gente que como 20 años atrás, cuando comenzaron a construir el templo, vinieron a decirles, ¿y a ustedes quién les autorizó? ¿Y a ustedes quién les dio la orden de volver a comenzar? Y vinieron a Zorobabel y le dijeron, bueno, díganos a ustedes qué rey de Media de Persia autorizó, porque hasta ahora nosotros no sabemos. La misma estrategia de 20 años atrás. Solo que 20 años atrás ellos se quedaron mudos. Esta vez ya no estaban mudos, porque Dios les había dado la orden. Mire lo que dice en el versículo 11. Y nos respondieron diciendo, esto es parte de la respuesta que le dieron a estos hombres cuando preguntaron quién le dio la orden. Dice, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Ellos lo que le respondieron es, estamos obedeciendo la máxima autoridad. Dios nos dijo que ya era hora de reconstruir y empezamos a reconstruir. Esto es algo que pasó y que está siendo registrado en una carta que se envía nuevamente, como 20 años atrás, una carta del rey de Media y de Persia, solo que en este momento es Darío, ya no es Santajerjes el pasado. Y hicieron la carta. Y esto fue lo que ellos escribieron. Nosotros le preguntamos que quién les había dado la orden para ver si nos decían, no, es que Darío I, rey nuevo de Media y de Persia, dio la orden. No, ellos lo que nos respondieron es que el Dios de los cielos les dio la orden. ¿Cómo le parece a usted, rey? Mira el versículo 17 de ese capítulo. Y ahora, si al rey place o parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. ¿Sabe qué sucedió? Que también en esa carta que le mandaron al rey Darío, los judíos cuando le dijeron, nosotros estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Y saben qué? Que Darío mismo mire en los anales de la historia si no hay una orden de Darío, este es Darío I, del otro Darío, el que fue rey antes de Antajerjes, si no hay una orden para que se reconstruya la ciudad de Jerusalén y su templo. Imagínense, usaron la misma estrategia que habían usado los de 20 años atrás para impedir que se construyera. Busquen en la historia y verá que esta ciudad siempre es rebelde. Esta ciudad nunca se somete a nadie, siempre está en anarquía. Y entonces cuando revisaron efectivamente la historia decía que Jerusalén se rebelaba contra las opresiones extranjeras y entonces les impidieron construir. Pero aquí se adelantaron los judíos y le dijeron que revisen en la historia a ver si el rey Ciro había dado la orden de la reconstrucción. Y efectivamente fueron y revisaron. Capítulo 6, si usted me ayuda en el capítulo 6, versículo 1. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Agmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria, y comienza a desarrollar el edicto de Ciro. Recuerda que cuando comenzamos este estudio dijimos que Ciro proclamó con palabra, pero pidió que se escribiera. Porque si simplemente Ciro hubiese dado la orden diciendo, bueno, el que quiera regresar, que regrese y ayúdenle a todo el mundo, pues 20 años, 30 años, 40 años después ya nadie se acordaba qué había dicho Ciro. Pero cuando pidieron que fuera escrita el decreto, era para que en este tiempo, cuando se buscara una razón para decir por qué estaban construyendo, tenía que estar escrito. Por eso es tan importante escribir. En el Nuevo Testamento, cuando los judíos ordenaron que crucificaran a Jesús, pusieron rey de los judíos en la cruz. Y cuando los judíos dijeron, no, eso tienen que quitarlo porque es que no es el rey de los judíos. Él dice que es el rey, pero nosotros no lo reconocemos como tal. ¿Qué dijo la autoridad? Escrito está, se queda así. Y así murió Jesús, rey de los judíos, para que no nos olvidemos que era el rey de los judíos rechazado por los judíos. Pero escrito está. ¿Tiene usted un archivo, tiene usted un diario, tiene usted un cuaderno de peticiones donde usted escribe a Dios? Donde usted hace sus compromisos con Dios. Porque es que nosotros somos muy buenos para pedir todo lo que se nos ocurre. Como también para prometer todo lo que creemos que necesitamos. Pero cuando llega el momento de, bueno, vengamos, sentémonos a ver, ¿qué le ha respondido Dios? No, yo no me acuerdo, Dios no me ha contestado. Que no.
Si usted estuviera por escrito lo que ha pedido, seguramente se daría cuenta de la fidelidad de Dios tan tremenda para responderle. Como también si usted escribiera sus compromisos diciendo, Señor, yo me comprometo a esto y aquello, y usted en el tiempo lo revisara, usted se daría cuenta que muchas veces hicimos compromisos que no cumplimos. Y tiene que estar escrito. ¿Qué tal que no hubiese estado escrito del rey Ciro la orden de reconstruir? Seguramente Darío diría, no saben qué, paren la obra, porque aquí no hay ningún registro de orden de reconstruir. Pero encontraron la orden, encontraron el mandato, el decreto que había dado Ciro. Inmediatamente que se dio esa orden, mire lo que dice el versículo 6 de ese capítulo 6. Ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai y vuestros compañeros los gobernantes que están al otro lado del río, alejaos de allí. Esa fue la respuesta del rey. No como la primera que dijeron, vayan rápido y cumplan esta orden que se impida construir el templo. Aquí la orden es todo lo contrario. Le dicen a estos que fueron a acusar falsamente, a decir que estaban abusando de su libertad y que no se estaban sometiendo a la autoridad. Cuando fueron, le dijeron, ¿sabe qué? Ustedes aléjense de ahí. ¿Quiere que sus adversidades, sus enemigos, sus dificultades se alejen de usted? ¿Usted lo quiere? Pues entonces haga lo que Dios dice. Porque nosotros a veces queremos que todo esto pase y que todo esto termine, pero no hacemos lo que nos piden. Sino de una manera indisciplinada actuamos, de una manera inconsciente actuamos. ¿Y qué hacemos? Complicamos las cosas. Cuando uno obedece a Dios, Dios se encarga de hacer lo que tiene que hacer. Y estos que querían oponerse, le dice el mismo rey Darío, les dice, por favor, ustedes aléjense a kilómetros de ahí. Los van a dejar en paz. ¡Qué increíble! 20 años atrás les habían dicho, no les permita. 20 años después le dijeron, ahora ustedes aléjense y dejen los que lo hagan. ¿Recuerda Joel? Lo que la langosta, la oruga y el saltón se comió, ahora Dios lo estaba devolviendo. A veces se demora el Señor su tiempo. La pregunta es, ¿qué está formando en nosotros en ese tiempo? De pronto necesitaba primero una reconstrucción social, una reconstrucción de la vida civil, para luego hacer el templo y seguir con la adoración en el templo, pero estaban haciendo sacrificios. Mire, todo esto tiene su razón de ser, este aislamiento, estas situaciones de un comenzar inteligente, otra vez las actividades laborales, todo tiene su razón de ser. Ahora usted me dirá, pero es que nuestro presidente no es cristiano, nuestra alcaldesa no es cristiana, el presidente de mi país no es cristiano. No importa, es que yo no le estoy hablando de esa autoridad, yo le estoy hablando de la máxima autoridad, la que determina y nadie puede hacer cambiar su disposición. Dios le había dicho a través de los profetas a Zorobabel, comience a construir. Y cuando van a tratar de impedir que lo hagan, Dios dice al rey Darío, le dice, usted afirme la orden de Ciro. Y efectivamente le manda, pero no fue lo único. No fue que se alejaran y los dejaran trabajar. Mire el versículo 7. Deja que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y el versículo 8. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios. Oiga bien el versículo 8. Que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuese necesario, becerros, carneros, corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que los dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que se ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. ¡Qué increíble! Dios dice, es la orden de construir. Comienzan a construir. Viene la oposición y vienen las cartas que van a Media y Persia. Y el regreso de las cartas es, aléjense, pero no tanto como para que no les den cada día lo que van a necesitar. Mire, Dios sabe cómo hace las cosas. 20 años atrás, a través de Ciro, les había dado la provisión para el viaje. 20 años después, a través de Darío, les está dando la provisión para construir el templo.
perdieron, siempre ganaron. Porque así es Dios. Nuestro Dios es un Dios de bendición, de ganancia. Y yo no estoy hablando de prosperidad, yo no estoy hablando de un evangelio comercial, estoy hablando de un Dios que cumple sus promesas en las adversidades y que a veces a través de las circunstancias difíciles se mueve de una manera exacta, precisa, sabia como Él es, que les ha dado día por día sin obstáculo alguno. ¿Y sabe qué dice el rey al final? Y que por favor oren por mí y por mi casa todos los días. Imagínense, en lugar de estar en oposición, se coloca el rey en intercesión por este pueblo interceda por mí también. Muy bien, versículo 11, no termina todavía el proceso. Dice, también por mí es dada orden, esto está diciendo todavía Darío, que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Oiga bien, uno, aléjense, no tanto como para que todos los días le estén proveyendo lo que ellos pidan, y el que no se someta a eso va a ser ahorcado en un madero de su propia casa. ¿Se imagina? Es que ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Quién dijo que nuestro Dios es un maniatado? El hecho de que muchas veces no actúe como uno quiere verlo actuar, el hecho de que no haga todas las cosas que uno quisiera ver, no quiere decir que nuestro Dios está maniatado, sino que Él conoce los tiempos perfectos para todas las cosas. Y cuando Dios determina, no hay poder que lo pueda limitar. Cuando Dios decide bendecirle a usted, cuando Dios decide sacarle adelante a usted, cuando Dios decide regresarle, retornarle todo lo que usted de pronto ha perdido, no hay nadie que lo pueda impedir. Por eso, perdóname que se lo vuelva a repetir en esta tarde, la palabra pérdida en este tiempo es una palabra muy repetida. Estamos perdiendo, estamos perdiendo, estamos perdiendo. Usted no diga esa palabra. Usted no está perdiendo. Lo suyo está asegurado y garantizado de parte de Dios. Dios cuida de lo suyo. Ah, pero es que Dios no se ha dado cuenta que ya mi empresa me tocó cerrarla. Bueno, si la cierra, el Señor la va a abrir. Y la va a abrir con financiación que usted ni se imagina de dónde. No, es que yo perdí mi trabajo. Tranquilo, miren ahí a Laurita. Cuando no había posibilidad de un trabajo, Dios le da su trabajo. Cuando Dios determina, ¿quién le impide? Provisión, recursos, siempre vendrá. El problema es que nosotros desafortunadamente no confiamos. Decimos que confiamos, pero la verdad es que en el momento del ejercicio nos rascamos la cabeza como todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? No, busquemos a Dios, que Él sabe qué hacer. Muy bien, en el versículo número 13 dice, entonces Tanai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. ¿Qué hicieron? Puntualmente. Con gusto o sin gusto les tocó hacer las cosas. Mire, Dios va a disponer gente que haga cosas por usted, aún muchas veces en contra de lo que ellos quisieran. Muchos de esos que de pronto quisieron hacerle daño a usted. Muchos de aquellos que abusaron de usted, que se aprovecharon de usted. El Señor los va a poner a hacer cosas para favorecerle a usted, aunque a ellos no les guste, pero los va a poner a hacerlo. Claro, cuando yo encomiendo mi causa al que todo lo juzga correctamente, no cuando yo asumo mi causa. Si usted asume su causa, responda usted por ella. Pero si usted encomienda a Dios y mientras tanto hace lo que tiene que hacer, Dios responderá por usted. Versículo 14, para ir cerrando, dice, y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. Cuando 20 años atrás, por la profecía que había dado Jeremías, regresaban a su tierra, 20 años después, por la profecía de Ageo y de Zacarías, estaban prosperando conforme a la palabra de Dios para ellos. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Imagínense. Mire el orden de la autoridad. ¿A quién es el que da la orden inicialmente? Dios.
Y luego está Darío y está Antajerjes. Aún la orden de Antajerjes, cuando dijo no más la construcción del templo, aún estaba bajo la soberanía de la autoridad máxima que es Dios. Dice muy bien, démosles 2 años para que ellos estén bien ambientaditos en la ciudad, reconstruyan sus casas, estén en sus sembrados, y cuando tengan 2 años, vamos con el templo. Y en 2 años yo les financio el templo con los mismos recursos del rey. ¿Perdieron? Usted va a perder. No, usted no va a perder si hace lo que Dios le dice. Si usted confía en el Señor, usted nunca pierde. Entonces, ¿todo esto para qué? Para ir concluyendo, y vamos a mirarlo durante el resto de la semana. Esté pendiente de las reflexiones porque estarán en el libro de Esdras y lea el libro de Zacarías también. Lea, por favor, usted allí también al profeta Ageo, porque estaremos trabajando sobre eso. 1, lecciones para terminar. 1, nada es casual en nuestras vidas. Nada es casual en nuestras vidas. Si le hemos entregado nuestra vida al Señor, Él todo lo usará para bien, aún aquellas situaciones que son adversas o difíciles. Dios las usará. Primera lección, nada es casual. 2, siempre habrá dificultad, siempre habrá oposición, siempre habrá problema. Presupuéstelo. Porque a veces nosotros los cristianos le decimos a la gente, no va a haber problema, no va a haber dificultades. Sí va a haber. Y va a haber situaciones difíciles para unos más que para otros. Pero ¿sabe qué? Eso está también presupuestado. Dios en su contabilidad sabe que en un momento determinado hay negocios que se ganan y negocios que se pierden. Pero la empresa siempre prosperará. De pronto usted ha hecho unas licitaciones y resulta que estaba usted como candidato número 1 y le quitaron ese negocio. Otra empresa de pronto pagó soborno, recuerda la palabra soborno, pagó soborno y se la dieron a ellos y a usted lo dejaron por puertas. Tranquilo, tranquila. No haga lo que hacen ellos, haga lo que Dios dice. De pronto usted estaba calificado para un puesto y vino el nuevo gerente y trajo a su amigo y lo descartó a usted esa posibilidad. Tranquilo, tranquila. Dios tiene guardado lo suyo. Confíe. Entonces, aún la oposición, la adversidad, Dios interviene en medio de eso. Y la tercera lección, Dios siempre cumple sus proyectos. Cuando Dios dijo, vamos a restaurar a Israel, a Jerusalén, después de los 70 años de cautividad, la restauró. Porque quedó consignado que quedó restaurado el templo, quedó restaurada la ciudad. Luego de Esdras y de Zorobabel vino Nehemías para reconstruir el resto de la muralla que faltaba y quedó la promesa de Dios cumplida. Dios había vuelto a recuperar a su pueblo, lo había llevado a su ciudad y lo había bendecido. Dios siempre cumplirá sus propósitos sobre nosotros. Vamos a darle gracias a Dios porque esto sigue siendo vigente. El mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Las circunstancias diferentes, los gobiernos diferentes, los enemigos diferentes, pero ¿sabe qué? Dios sigue siendo el mismo. Y todos aquellos que en Él confiamos, nunca seremos avergonzados. Así que vamos a orar. Le invito allí a que usted seguramente lo está haciendo todos los días, lo ha hecho en el día de hoy. Hagámoslo juntos ahora. Démosle gracias a Dios por lo que está pasando. De pronto no es lo que usted quisiera, no es lo más agradable, no es lo más justo, pero es lo que Dios ha permitido. Pero eso no me está favoreciendo. De pronto en su mente esa palabra está allí. Es que esto no me favorece, esto me está perjudicando. ¿En quién confías? ¿En quién estás esperando? ¿Esperabas que cuando el presidente se sienta a las 6 de la tarde te dijese especialmente a ti en particular te voy a dar? No, tranquilo, tranquila. Dios es quien tiene el control de tu vida y de tus circunstancias. Y a veces Dios no permite que hagas algo que tú creías que se debía hacer, porque cuando Dios en su tiempo perfecto lo va a hacer con unas garantías que después tú dirás, no me imaginaba todo lo que Dios tenía pensado hacer. Pero tienes que confiar. Descansa en el Señor.
espera en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta semana hablamos de eso. Eso que llevas ahí en tu corazón, que de pronto con nadie has compartido y que te has sentido afectado o afectada por eso. Dios conoce los deseos de tu corazón y Él te va a conceder la bendición a esos anhelos y esos deseos. Pero espera en el Señor, no te afanes, no te angusties. Haz lo que tengas que hacer. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que en este momento puedes hacer? Hazlo todos los días. Levántate, encomienda a Dios tu camino. Confía en Él. Poco o mucho que puedas hacer, confía en el Señor y encomienda lo que haces y hazlo de la mejor manera, que cuando Dios llegue a actuar, te vas a dar cuenta que tu esfuerzo fue mínimo comparado con el resultado que Dios tenía para ti. Dios es un Dios fiel, lo ha sido siempre y siempre lo será. Y a su palabra, Él es fiel, cumplirá sus promesas sobre tu vida. Así que pensemos que debemos esperar en Él. Esta canción de pronto nos va a ayudar a recordar eso. Tengo que aprender a esperar. A veces no es fácil. A veces me impaciento, a veces me enojo, a veces me siento deprimido, a veces me siento triste, pero tengo que ir al Señor nuevamente y decirle, Señor, tú tienes el control de mi vida, tú tienes el control de mis circunstancias, tú eres el dueño de mi camino. Y Señor, haz como tú bien lo quieres hacer y enséñame a esperar confiadamente. Y Dios lo hará, porque Dios es fiel. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Dígaselo así al Señor, tú siempre tienes el control, Señor, tú siempre tienes el control. Y si no lo has hecho, hazlo, entrégale el control de tu vida al Señor, entrégale el control de tus circunstancias a Dios, entrégale el control de la situación que vivimos a Dios. Él siempre sacará esta situación con bendición para los que en Él confían y esperan. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios coloque paz y te traiga a bien su propósito cumplido. En el nombre de Jesús, así lo decimos, así lo creemos, así lo declaramos. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Y amén. Muy bien, gente de Dios. Esperemos grandes cosas del Señor, como hasta ahora lo seguirá haciendo. Nos veremos esta semana entonces en nuestras diferentes actividades, martes, miércoles, el jueves los profesionales, el viernes de profecía. No se le olvide, al que no se ha inscrito, por favor inscríbase en el chat o con Soleil, usted podrá inscribirse. Y bueno, esperemos que Dios nos guíe como lo está haciendo hasta que salgamos de esta situación y podamos ver su gloria finalmente.